Otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, que yo creo que lo dije en el teórico anterior, es los grupos vitamínicos, cuáles son solubles en lípidos, o sea, liposolubles, y cuáles son solubles en agua, o sea, hidrosolubles. Las del complejo B, la tiamina o beta 1, la riboflavina o beta 2, el ácido pantoténico, beta 5, B5, la piridoxina, la B6, la niacina, la biotina, la vitamina B8, el ácido fólico, la vitamina B9 y la cianocobalamina, la B12 y la vitamina C, el ácido ascórbico, son hidrosolubles. Hidrosolubles. Eh, Mientras que la A, retinol, la D, calciferol, la E, tocoferol, y la K3, meniadona, son solubles en lípidos. Esto digo, no es un tema menor porque hace también a la capacidad absortiva que voy a tener en la necesidad de una ingesta ante la disminución de la concentración de estas vitaminas, debo tener en claro, digamos, ese escenario. ¿Cómo es la absorción de estas vitaminas liposolubles? Básicamente son absorbidas en el tracto gastrointestinal, y acá hay que tener un cuidado porque digo, todo esto está mediado por intoxicaciones. Hay una tendencia a veces, y sucede en las farmacias, de vender libremente estos compuestos y complejos vitamínicos, que deben ser prescriptos por un colega clínico, nutricionista o gastroenterólogo, previo dosaje de las vitaminas. Cada una de las vitaminas que yo nombré, usted toma una muestra de sangre después de 12 días de ayuno, mañana, imagínense, a las 7 de la mañana, en un lugar determinado, usted averigua, digamos, bajo la prescripción de un colega, y entonces usted ahí va, digamos, a interpelar qué concentración de vitaminas tiene disminuida. Digo porque la mayoría de las veces uno se encuentra con estos cuadros de hipervitaminosis, donde nadie prescribió el complejo vitamínico, donde nadie hizo un dosaje de sangre para saber verdaderamente qué cantidad, qué concentración tenía usted basal después de 12 horas de ayuno y en qué tiempo yo le tengo que dar esa vitamina. Digo porque aparecen estos cuadros de toxicidad y generalmente tienen que ver con la venta libre de estos productos. ¿Cómo se absorben las vitaminas hidrosolubles? Que en realidad están, eh, están, digamos, almacenadas en pequeñas cantidades, y que va a depender de la ingesta alimentaria que usted tenga conteniendo esos productos vitamínicos. Acá hay un juego básicamente de cantidad y de variedad alimentaria. La vitamina B12 tiene un trato preferencial, por acción de una enzima gástrica y de una enzima pancreática, se va a absorber a nivel del ilion distal. ¿Sí? Acá está todo el caminito. Esta vitamina B12, cobalamina, más una proteína que denominamos R, en concentración de 1,2 a 2 microgramos día, por acción de una enzima gástrica, una proteasa gástrica, va a liberar la vitamina B12 libre más la proteína R. Esta vitamina B12 libre, por acción de una enzima pancreática, en este caso llamada proteasa, va a dar vitamina B12 libre más un factor intrínseco, y este complejo tiene un receptor específico en la membrana plasmática de las células del ilion, básicamente del ilion distal, que le va a permitir la absorción. Fíjese, digo yo porque parece que le voy a hablar a usted, Evelyn, pero digo en general, fíjense la importancia de conocer las características morfofuncionales de la membrana plasmática,
volver a la primera clase que dice, la membrana plasmática está formada por, y tiene estas características, y permite el paso mediante permeabilidad selectiva de determinadas sustancias, algunas por difusión simple, otras por difusión facilitada y otras por canales de proteínas que permiten el ingreso y el egreso hacia dentro de la célula. Bien, ¿cómo se absorben los nutrientes? ¿Sí? ¿Cómo se absorben los nutrientes? De los hidratos de carbono la glucosa, de las proteínas las unidades funcionales, los aminoácidos, y de los ácidos grasos los lípidos. Bien, y acá tengo el cuadrito que dice, vamos a ponerlo bien ahí, ¿cómo es la digestión y absorción de los glúcidos? La boca y el estómago, ¿sí?, digieren y absorben aproximadamente el 40%. Convirtiendo los hidratos de carbono en un monoglúcido que es la maltosa. ¿Sí? El proceso final es en el fondo y en el cuerpo gástrico. El otro 60% de lo que ingiero va a ser responsabilidad del intestino delgado. Entonces, boca y estómago 40%, 60% intestino delgado. En ese intestino delgado van a actuar enzimas que son la lactasa, sacarasa, maltasa y la alfa-dextrinasa para encargarse de convertir disacáridos, los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa en monosacáridos. Bien, esto lo vamos a obviar. Y acá te muestra, básicamente, esto es la luz del intestino y cómo a partir de la membrana plasmática de esas células del ilion, se va dando el escenario mediante reconocedores de diferentes hidratos de carbono, esta reconversión de la lactosa, de la glucosa en galactosa, en glucosa, en fructuosa, en sacarosa. ¿Okay? Y cómo por transporte a un lado y al otro lado de la membrana se va dando esta digestión. ¿Cuál es la consecuencia? Esto lo nombro para poder entender la dimensión y la importancia de saber esto. Lo van a volver a ver cuando cursen patología. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de la mala absorción de hidratos de carbono? Básicamente, diarrea osmótica, malabsortiva, desnutrición calórica, fermentación por bacterias colónicas, formación de ácidos grasos de cadena corta, y formación de metano y dióxido de carbono, provocando meteorismo y ventosidades. Bien, ¿cómo se da la absorción y digestión de las proteínas? Es el estómago, ¿sí? Es el estómago uno de los protagonistas en relación a la acción de la pepsina, que se va a originar a partir de las células simógenas, fúndicas o oxínticas, va a iniciar la digestión en gran capacidad para digerir el colágeno de las proteínas, y va a contribuir este estómago a partir de la acción de la pepsina entre un 10 al 20% del proceso. Bien, ¿quién es el otro órgano encargado de este escenario? El páncreas. Por acción de la tripsina, de la quimiotripsina, de la carboxipolipeptidasa y de la proelastasa. Y el otro órgano interviniente en la digestión y absorción de proteína va a ser el intestino delgado, donde voy a tener dipeptidasas, aminopolipeptidasas, todas enzimas degradatorias para la digestión y para la absorción, y peptidasas de los enterocitos. ¿Cuál es la consecuencia de esta digestión y absorción? La mínima unidad funcional constitutiva de la proteína, que son los aminoácidos
simples. Los aminoácidos simples. Bien. ¿Cuáles son las enzimas peptídicas del páncreas? Aquellas que van a ayudar a la digestión y a la absorción. La proenzima, y esto es importante porque a veces aparece la confusión, siempre hay un precursor de estas enzimas peptídicas. El tripsinógeno, por acción enzimática, digamos, se transforma en tripsina. El quimiotripsinógeno en quimiotripsina. La proelastasa en elastasa. El simógeno E en proteasa E. La precalicreína en calicreína. La procarboxipeptidasa A en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B en carboxipeptidasa B. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta en relación a la digestión de las proteínas es el evento del pH ácido gástrico. ¿Sí? Del evento ácido gástrico. Entonces, ¿cómo hago para que este pepsinógeno gástrico que me activa la pepsina en un contexto ácido empiece la digestión de esas proteínas, ¿sí? Formen esas proteínas parte del contenido gástrico y el vaciado gástrico hacia el duodeno y yo pueda absorberlas y transformarlas en aminoácidos en el duodeno? Bueno, esa es la acción pancreática. El páncreas tiene la función de alcalinizar ese vaciado gástrico en el duodeno mediante la colecistoquinina, mediante el tripsinógeno, que va a ser la tripsina activa, que me va a transformar ese pH ácido de 3.5 a un pH alcalino de 8. ¿Sí? Y también va a ayudar la otra parte, digamos, de esta digestión digestiva pancreática, de esta acción digestiva pancreática, perdón, que es la secreción de bicarbonato. ¿Para qué? Para alcalinizar todo el epitelio del duodeno y alcalinizar ese vaciado gástrico que ha pasado del estómago al duodeno. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Perdón. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de la mala absorción de proteínas? La desnutrición proteica, la hipoalbuminemia, el edema y la linfopenia. Linfopenia es la disminución dentro de la serie blanca de los linfocitos. Bien, acá lo que usted ve es un marasmo, una destrucción, una desnutrición calórica proteica y otra enfermedad que se llama de Guayorco, que usted la va a encontrar en niños de 1 a 3 años, con este abdomen prominente, ingesta calórica normal, pero dieta baja en proteínas, exacerbada por infecciones, por pérdida del apetito, niños de azúcar, alta en carbohidratos, y esta fiebre, y digamos, al cursar con fiebre va a tener una gran pérdida de concentración de nitrógeno. Bien, y lo último, porque no los quiero aburrir, ya hablé un montón, digestión y absorción de los lípidos. ¿Cuál es la fuente de lípidos para la digestión y la absorción? Usted tiene una fuente exógena, hoy se comió los bizcochitos de grasa de la panadería más cercana, si su bolsillo se lo permite, y el endógeno, ¿sí? El que usted va a producir a partir de la degradación de esos productos. El exógeno, fuente, 100 a 150 gramos día de triglicéridos, y el endógeno, de 20 a 30 gramos día. Los fosfolípidos, de 1 a 2 gramos día, el endógeno, de 10 a 20 gramos día. Y el colesterol, de 0.3 a 0.5 gramos día, el endógeno, de 1 a 1.5 gramos día. Esto es en una dieta equilibrada. ¿Está claro? En una dieta equilibrada entre hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos. ¿De qué va a depender que esta absorción sea óptima? ¿De qué va a depender de que esta absorción sea óptima? El 95%, mayor del 95% para triglicéridos y fosfolípidos,
y solamente debiera yo absorber y digerir de 30 a 60% para colesterol. Así que en ese sentido, usted debiera... Acá hay un juego incluso social que en la Argentina está poniéndose en marcha, que es el etiquetado frontal de los alimentos, donde usted claramente va a tener la composición, no solamente en calorías que le va a suministrar ese alimento, sino en relación a qué tipo de ácidos grasos tiene. Y dentro de ácidos grasos, cómo se, digamos, cómo se degradan estos monoglicéridos, ya sea triglicéridos, fosfolípidos o colesterol. Bien, la digestión y absorción de los lípidos se hace mediante dos eventos. Un evento en la luz del aparato digestivo y un evento mucoso. El evento luminal o en la luz del aparato digestivo es mediante una emulsificación. Esa emulsificación, que básicamente la va a dar a nivel del duodeno las sales biliares, la bilis, va a provocar una lipólisis, ¿sí? Una rotura de esos ácidos grasos, y va a formar pequeñas micelas, pequeñas manchas, pequeños conglomerados de ácidos grasos que, digamos, van a difundir por la luz del aparato digestivo. Siempre se da el ejemplo clásico. Cuando nosotros éramos chicos, nuestras abuelas, principalmente la mía, la materna, hacía la sopa, ¿no? El puchero, la sopa. Y después que retiraba todos los elementos que tenía esa sopa, quedaba un caldo. Y en ese caldo, en la superficie, después de retirar todo una capa grasa importante, aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro, cuando usted lo calentaba ese caldo, se formaban como unos redondelitos en la superficie, ¿sí? El calor provocaba esos redondelitos, esas micelas. En este caso, esas micelas de esos ácidos grasos lo va a provocar la emulsificación de las sales biliares de la bilis en general. ¿Y cómo son los eventos mucosos para la digestión y la absorción de los lípidos? Voy a captarlos, voy a generar una estructura que se llama kilomicrón y voy a secretarlo al sistema linfático, básicamente para ser otra vía de digestión y de absorción de estos elementos. La hidrólisis de los lípidos va a estar dada por la lipasa lingual y gástrica y por la lipasa pancreática, la lipasa lingual y la lipasa gástrica, ¿sí? Y la lipasa pancreática. Cuando usted comienza a triturar y a desmenuzar y a empapar ese bolo alimenticio en la boca antes de deglutirlo de saliva, la lipasa lingual empieza el escenario de la digestión. Digestión química. Ese bolo transcurre la orofaringe, el esófago y llega al estómago, y es la lipasa gástrica la que interpela también este escenario. Y luego va a ser la lipasa pancreática, que va a tener la función definitiva de estos triglicéridos, transformarlos en ácidos grasos y monoglicéridos. Bien, acá me adelanté a lo que decía. En la acidez duodenal postprandial hay aumento de secretina, hay aumento de la secreción de bicarbonato, ende hay aumento del pH. ¿Sí? Una de las funciones de la secretina es estimular en el páncreas la secreción de bicarbonato. Para tener un pH alcalino, lo vimos, un pH que debiera ser mayor a 7,45, en este caso se mide, es 8, para la acción de esa lipasa. Bien. ¿Cuántos tipos de digestión de...? Creo que este es el último, déjenme ver una cosa. Sí, porque esto es más complejo y en todo caso lo pondremos en una cuestión. ¿Cuántos tipos de digestión de lípidos hay? Hay 3 tipos
tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Una es la solubilización micelar, que está dada por el colesterol y vitaminas liposolubles, la D, la E, la K y la A. El otro, el tipo 2, es solo por acción de la hidrólisis, es decir, de la rotura de esos triglicéridos con ácidos de cadena mediana. Y la tipo 3 es hidrólisis y solubilización micelar, que son triglicéridos también, fosfolípidos y este de colesterol, con ácidos grasos de cadena larga. ¿Cuál es la acción de cualquiera de las tres? Es llegar a ácidos grasos y a ácidos y a monoglicéridos. ¿Cuál es la consecuencia fisiopatológica de la mala absorción de lípidos? Desnutrición calórica, mala absorción de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, diarrea secretora colónica, ¿sí? Materia fecal mayor a 200 gramos día con un pH que va a fluctuar entre 5 y 7, pH ácido, ¿sí? Y lo que se llama una deposición estatorreica. Estatorreica, va a ser voluminosa, va a ser olorosa, va a ser espumosa, va a cambiar de color. Bueno, usted está eliminando esta cuestión de lo poco que tiene, lo está eliminando en forma de diarrea. Bien, lo que quedaba era eso, pero no vamos a hablar de las diarreas. La idea del teórico de hoy es poner en juego, digamos, no solamente la cuestión de las funciones esenciales del aparato digestivo, obviamente en el conocimiento previo de la anatomía, y luego de la fisiología. Un minuto de la fisiología, donde usted va a tener que, felicitas, estoy dando clases, donde usted va a poner en juego la digestión mecánica, química, la absorción, la secreción y la excreción. Y por el otro lado, mediando todos estos escenarios, el gran escenario del movimiento, el gran escenario de la motilidad, el gran escenario de la motilidad, que se va a interpretar que se va a interpretar y llevar adelante en diferentes escenarios. Usted en la boca tiene motilidad. ¿Cuál es la motilidad? Es la trituración y el desmenuzamiento del alimento que ha ingerido, en el caso de que sea sólido. O imagínese que usted se está tomando unos mates en este momento, termino con esto para no apabullarlos, usted tiene que deglutir, tiene que tragar ese mate que se tomó. Bueno, eso es un mecanismo involuntario, que los receptores que tengo en la lengua, que tengo en la boca y que tengo en la faringe le avisan al centro de la deglución en el bulbo raquídeo, che, deglutí el mate. Usted no lo piensa eso, ¿no? Si usted lo piensa, estamos en problemas. O empezó a comer el bizcochito junto con el mate y usted lo deglute, usted lo traga. No piensa, ahora voy a tragar el bizcochito. No, tiene sensores, tiene receptores en la orofaringe, básicamente. Y en las papilas gustativas de la lengua que le dicen al centro de deglución en el bulbo, che, deglutí, genera mecanismos a partir del sistema nervioso central para deglutir. Esto es en la normalidad. Cuando hay algún evento que interpela o que hiere o que lacera e injuria ese sistema nervioso central, usted, por ejemplo, pudiera tener trastornos deglutorios o ante un evento crítico, politraumático, usted pudiera tener ese trastorno deglutorio. Esa regulación del aparato digestivo tiene dos momentos. Tiene la regulación del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, y la regulación que llamamos humoral, que es aquella mediada por hormonas digestivas, que usted tiene que saber. Hoy nombramos varias, que son la secretina, la somatostatina, la colecistoquinina, la gastrina, ¿sí? Que tienen funciones determinadas. Hágase un cuadrito que diga la hormona digestiva, la célula que la produce,
el órgano blanco en el cual va a impactar y la acción que va a llevar adelante. ¿Se entiende? La acción que va a llevar adelante. Si usted sabe todo eso, sabe fisiología digestiva. Esto es así, no tiene mayor complejidad. La verdad que no tiene mayor complejidad. La alteración de todos estos eventos provoca la fisiopatología. Hay muchas más enfermedades, yo nombré las más frecuentes de aparecer. Bueno, creo que está bien. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, profe. Bueno, Quedaron recalculando. recalculando. Bueno, me alegro. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, Muy bien, 6:30. muy bien. El miércoles que viene es, perdón, ya anuncio, El es miércoles 22. anatomía, 22 de junio, es anatomía topográfica y palpatoria. Anatomía topográfica y palpatoria. Bueno, Muy el bien. feriado, hago una nota al pie de página. Este feriado largo recuerda dos cuestiones importantes en la historia política argentina. El 17 de junio recuerda la muerte del brigadier general don Martín Miguel de Güemes en en la provincia de Salta. Y el 20 de junio, en las orillas del río Paraná, digamos, se recuerda el Día de la Bandera, que si bien fue creada el 27 de febrero de 1812, se recuerda como el Día de la Bandera porque es el día de la muerte de Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, en la ciudad de Buenos Aires. Digo porque en el conocimiento de la historia, uno puede entender algunos sucesos que después, digamos, condicionan otros momentos históricos de la Argentina. No son solo feriados, no son solo feriados. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Hasta la